Ahora, veamos lo que es la frecuencia respiratoria. ¿Qué involucra la frecuencia respiratoria? Y como todo decimos, de 12 a 20 respiraciones por minuto, y volvemos a lo mismo. Edades, todo. Bradipnea, taquipnea, apnea. ¿Respira el paciente? Sí, sí respira, pero ¿cómo lo hace? Respira lento, respira rápido, respira profundo, respira superficial, ¿sí? Esas condiciones que nosotros podemos llegar a determinar o darle, en este caso, la justificación correcta de esa respiración va a ser muy efectiva. ¿Por qué? Porque muchas de las condiciones podemos llegar a tener pacientes con trauma torácico. ¿Qué es lo que sucederá? Al momento de que ellos respiran en una situación tal vez normal o profunda, va a generar dolor. Y ese dolor lo que hace es de que dice, ¿sabes qué? Pues no, si me duele porque respiro profundo, no lo haré. Entonces aumentará su frecuencia respiratoria, pero la hará superficial. ¿Por qué? Porque si la hace lenta, si la hace profunda, entonces tendrá esa sensación de dolor. Y lo que quiere evitar, pues es el dolor. Entonces, por eso respira más rápido, que es lo que condicionará de que no está metiendo el aire suficiente y por ende podemos llegar a decir que este paciente tiene probablemente un poco de desaturación. No estamos diciendo así como que ay, se vaya a los extremos y tenga 85, 80, ¿no? Pero sí al menos tendrá 90% de saturación, 89, pero estamos haciendo de que está considerado por ese movimiento. ¿Qué es lo que sucede también con aquellos pacientes que tienen alguna afección respiratoria? También se va a ver complicado al momento de que expande y que pudiera llegar a tener otra sintomatología aunada. Pero entonces esa valoración nos hace ver de que no solamente es cuestión de que respire, sino que a ver cómo lo hace. ¿Cuáles son las cosas que también pudieran llegarse a ver involucrada en la respiración? Aparte es la valoración, no solamente es la cantidad de respiraciones que haga por un minuto. ¿Por qué? Porque a partir de esta valoración, entonces lo que nos tenemos que hacer o acercar, en este caso, ¿qué es la auscultación? Lo auscultamos, ¿sí? Al momento de que nosotros auscultamos las ápices, las bases, entonces tenemos que ver al momento que respira cómo entra el aire. Al momento de que entra el aire, no sé, tal vez podemos escuchar sibilancias, podemos escuchar estertores, que uno de los campos pulmonares hipoventile o bien que no ventile, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que traducirá o qué es lo que nos ayudará todavía a determinar ese tipo de la respiración? Pues una de las cosas es la oximetría de pulso. Ay, es que está respirando muy rápido, le checas la oximetría de pulso y va a estar baja o muy baja. Entonces ya después ahí viene la cianosis, viene después la dificultad o en este caso la hipoxemia que pudiera llegar a tener y ya no se involucró el sistema nervioso central porque tiene alteraciones del estado de alerta, ¿sí? Entonces, vean, o sea, aquí lo que quiero llegar a, no tanto de que digamos hay que entiendan, sino que tengan un poquito más allá esa perspectiva de que no solamente es checar de que el paciente respire, sino cuáles son las cosas que condicionan que no lo haga correctamente. Porque no solamente o estamos acostumbrados a que pudiera llegar a hacer alteraciones respiratorias solamente por afecciones de las mismas, ¿no? Una neumonía, una bronquiolitis, ¿sí? Alguna otra patología en los niños como la tosferina. Entonces, no son cosas propias, ¿no? De que, digamos, estamos acostumbrados de que de repente, es diciembre, ¿no? O todo lo que es el invierno. Estamos acostumbrados, de todos los niños que van a llegar a urgencias, siempre van a llegar con cuadro respiratorio. ¿Por qué? Porque en este caso es estacional. Pero ¿qué es lo que sucede? De que estamos en pleno verano y tenemos algunas alteraciones respiratorias en los niños. Entonces ya podemos aplicar de que ese paciente tal vez, o los adultos, que podrían llegar a ser alérgicos al polen, al polvo, entonces que eso les condiciona tal vez otras complicaciones. En los adultos mayores que lleguen y que pudieran llegar a tener EPOC, alguna exacerbación de que pudiera llegar a tener asma. Entonces, estas condiciones nos van a llevar a, ¿por qué? Porque muchas veces vemos, tiene sibilancias. ¿A qué se transcribe la sibilancia? Por una obstrucción. Y esa obstrucción nos hace que esa oximetría de pulso está disminuida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezamos a ver que el paciente empieza a tener una dificultad respiratoria.
¿Alguna vez nos hemos comentado o nos hemos preguntado realmente qué es la dificultad respiratoria? Nosotros hay muchas veces como personal de salud, luego les decimos a los alumnos, ¿qué es dificultad respiratoria? Y la dificultad respiratoria, pues es que se le dificulta respirar. Sí, pero ¿qué es lo que involucra esto? Pues el uso accesorio, el uso de los músculos accesorios de la respiración. Entonces, porque es de ahí donde se va a girar, pues el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, ¿sí? Que tenemos la disociación toracoabdominal. Entonces, es que el uso del esternocleidomastoideo, por eso vemos que en las personas delgaditas se les hace un hueco a nivel clavicular. Entonces, ahí sabes que tiene dificultad para respirar. No necesariamente debe de tener todos los mencionados, ¿sí? Vemos es que tienen aleteo nasal. Entonces, ya le está costando trabajo meter aire. Entonces, si nosotros dejamos evolucionar este punto, y después ya cuando detenemos a los pacientes con alteraciones del estado de alerta, entonces ya tenemos una insuficiencia respiratoria. Entonces, se dejan avanzar estos puntos, pero hay que ver cuáles pudieran llegar a tener esos compromisos. Los compromisos que pudieran llegar a tener, pues a nivel farmacológico, afecciones respiratorias, sean virales, sean bacterianas, o incluso los traumas, entre ellos un trauma torácico, un trauma craneoencefálico. Podemos llegar a meter también aquí otros factores como los metabólicos en los pacientes con diabetes malditos, ¿no? Entonces, esas condiciones que pudieran llegar a un trauma craneoencefálico, es que tiene una respiración de Cheyne-Stokes, o que tienen una situación al momento metabólico y te tienen de Kussmaul, ¿no? Es que tiene una respiración atáxica. Entonces, ¿qué involucra? Muchas de las veces la respiración no son como afecciones respiratorias, como decimos. Tiene que ver al momento con un cambio, en este caso neurológico, que nos pone en riesgo la respiración. Muchas de las veces, y luego todavía tenemos ahí, no tanto de que sea un mal hábito, sino que son situaciones de praxis, cuando nosotros le decimos a los alumnos o incluso nosotros mismos, de que todos aquellos pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico, dice, están intubados. Ok, los intubamos, pero ¿es por afección respiratoria? Entonces, involucramos luego decir así, no, pues es que tiene alteraciones respiratorias, por eso está intubado. Entonces, lo que nosotros debemos de determinar de que esa intubación, pues es prácticamente para protección neurológica. Entonces, digo, no todo siempre debe, o mejor dicho, recurrirá al mismo aparato, porque todo se va a complicar a nivel neurológico, a nivel cardíaco, que en este caso sería a nivel hemodinámico, un choque, ya sea cardiogénico, séptico, distributivo, obstructivo. Entonces, todos los cambios en este momento pues siempre van a ser enlazados. Y al momento de que están enlazados, entonces la valoración siempre va a ser muy específica. Sí nos vamos a basar en este caso en algunos parámetros, pero siempre esto debe de ir de acuerdo al contexto y de acuerdo al diagnóstico para nosotros justificar nuestra atención y no tener otro punto de hallazgo.